A ver, te cuento. Ayer cuando empezamos, o sea, yo le dije a Javi que me hiciese una especie de resumen de la historia de Calda hasta el momento, ¿vale? Porque como llevamos año y pico ya jugando, es mucho que contar y se tiró 40 minutos para contar su parte de la historia, Yeah. ¿vale? Que perfecto. Que entonces lo hemos puesto en YouTube y hemos puesto como Exploradores de Wildman, resumen arco 1 y 2, Calda. Entonces, como en el arco 1 tú no estabas, porque el arco 1 acaba cuando él llega a la torre, tú enganchas en el arco 2, que es desde la torre de Uzasim hasta... bueno, perdón. Tú estuviste en el final del 1 realmente. Exacto, en el último arco, sí. O sea, Porque en el yo, final. yo considero el segundo desde que estáis en la nieve Correcto. hasta que bajáis. Entonces, tú ahora, de cabeza, podrías hacer un resumen desde el punto de vista de tu personaje de lo que ocurrió desde que tú empezaste a jugar en la partida hasta ahora. A ver si puede ser que se me pasen cosas, pero bueno, si te acuerdas tú Sí. y me las quieres ir recordando. O Entonces, haz una sea, presentación de quién era, de quién es Kerari como personaje y cómo, claro, cómo entró en la historia. vale, exactamente. Pues a ver, bueno, Kerari es un guerrero samurái que aparece en esta historia eh, por medio de Uzashim, ¿vale? O sea, Kerari conoce a Kalda por medio de Uzashim, que es un antiguo amigo suyo, ¿vale? Y en un momento dado, como está en la escuela de magia con varios alumnos y tal, eh, necesita como una especie de ayuda para cierta misión, para cazar una bestia y tal, y así es como Uzashim se pone en contacto con Kerari, que para ese entonces cazaba por ahí, estaba bueno, trabajando de cazador y demás, y entonces lo llama para que lo ayude con una misión. Y ese es el aparecer de Kerari, ¿no? A partir de ahí es cierto que Kerari y Kalda empiezan a hacer más misiones juntos, empiezan a conocerse y incluso hay un momento de la historia en la que Uzashim queda un poquito aparte y son Kalda y Kerari los que empiezan a dar vida un poco a la historia y a la partida. Eh, yo creo que Kerari y Kalda son dos caras de una misma moneda, ¿no? O sea, son como inseparables, son muy diferentes, pero se comprenden y se quieren mucho y tal. Y creo que es la parte más chula de esta historia, creo que es lo diferente que pueden llegar a ser y lo inseparables a la vez. Y tal. Entonces, bueno, a partir de ahí empiezan a vivir una serie de aventuras, van bajando hacia el sur, si no recuerdo mal, Sí. cuando la Antes que eso, torre. ayer, por ejemplo, en el resumen de Calda pusimos el dibujo de Calda que tiene, pero como todavía no tenemos de Kerari, pues todavía no podemos enseñarlo. Es verdad, Pero si en algún es momento verdad. tenemos, lo pondremos. Correcto. ¿Vale? La cosa fue, cuando, Ellos, cuando bajasteis al sur fue porque mientras estaban haciendo como una especie de tutorial en el que estaban creando la capa esta que lleva siempre Calda, hubo un momento en el que se lió parda y tú, estando en la torre de Ozasin, viste como atacaron unos doppelganger, que eran los que se hacían pasar por Dri, que eran la druida y su maestra. Se lió bastante parda y Uzasin te dijo, ve a este punto, que es donde está la torre, y era como 3 meses después, en medio de la nieve, aparecieron aparecieron... ¿quiénes aparecieron? Calda, Calda Silas y el y explorador. Emerson. Y Emerson, el explorador. Vale. Entonces lo recogiste ahí y ¿qué más? ¿Hacia dónde fuisteis? Claro, sí, a partir de ahí, que si no recuerdo mal, todavía estábamos bastante al norte, era cuando en Por pleno encima. invierno estaba nevando Sí. bastante y tal, y fuimos Estabais, hasta estabais Noburot. por encima del borde. Antes de Noburo pasasteis por. ¿Te acuerdas? Shady Creek Run, que era la ciudad esta. Sí, como muy trafullera, ¿no? Era así la Sí. ciudad de los malhechores, un poco así Que como, que tenía como como así. cuatro. Tenía como 4 familias que llevaban todo el cotarro y tal. Sí, correcto. De hecho, claro, tuvimos que hacer una movida y, bueno, conocimos a una bailarina,
que a través de ella pudimos contactar con uno de los cabezas de familia, por así decirlo, de los cabezas o los jefes de la mafia. ¿Cómo se llamaba la Y bailarina? la bailarina era Kashira. Kashira, que nos deleitó con un baile muy chulo. Y, y bueno, nos puso en contacto con un cabeza de familia. Hicimos un trueque, digamos, favor por favor. Y gracias a él pudimos pasar bueno, sin que vieran a Calda en concreto, que es el único que creo que podía haber tenido algún problema por ir hacia la zona del Imperio. A partir de ahí ya sí que llegamos a Nokburot, resolvimos todo el puzzle que había allí montado, el tema de los yetis y tal. No sé si Calda contó algo de los yetis o... Sí, lo contó, pero tú cuentas todo tu punto de vista porque él no contó todo. ¿Vale? Vale, vale. Entonces, mira, Pues tengo el mapa eso. puesto ahora mismo. El mapa de. Hay dos mapas abiertos, creo que he abierto a la vez. Pero el mapa en el que se aparece toda la parte de Cedric Irran arriba a la derecha. Sí, ¿Vale? Luego bajasteis hacia Novburot, que fue la ciudad que estaba aquí. ¿Qué pasó en Novburot? Cuéntame tú. correcto. ¿Qué pasó? Pues en Novburot, cuando nosotros llegamos, al parecer había ocurrido algo, había una casa como, si no recuerdo mal, estaba en llamas, incluso. Quemada. Y entonces, Ya estaba quemada. estaba la casa quemada y se ve que había sucedido algo y los guardias no daban abasto, no sabían qué había pasado. Nosotros al final llegamos a encontrar unas huellas investigando en la casa. Estuvimos en la biblioteca estudiando bastante. De hecho, creo que aquí fue donde conocimos a Maese Turras. Ujú. Empezamos a mirar libros de bestias y tal, y al final, investigando, nos dimos cuenta de que era obra de un yeti, que al final, investigando un poco más, descubrimos que era un hombre yeti. Había sido mordido por otro yeti y se había transformado en yeti. Entonces, bueno, estaba ahí como con una especie de maldición y tal que tuvimos al final que resolver. Al final conseguimos que todo saliera bien, hicimos amigos ¿Qué allí. ocurrió, qué ocurrió cuando diste el golpe de gracia a uno de los yetis? Exactamente, ahí fue una parte importante de Kerari, fue en esa ciudad, porque primero además recibió un mordisco que sin saber muy bien cómo pudo repeler, por así decir, la maldición o lo que quiera que pudiera haberle pasado, ¿no? Con una sensación un poco como de luz o de calor que parecía que expulsaba la maldición de su hombro, de su cuello, que era donde había recibido el mordisco. Y luego, un poquito más tarde, en mitad del combate, cuando Kerari fue a golpear con el pomo de la espada al Yeti, al parecer como un pequeño haz de luz, como una pequeña vibración o un pequeño, si se puede llamar, radiante, un pequeño daño radiante, que apareció del pomo de la espada de Kerari, sin saber muy bien por qué. Pero esa fue una de las primeras señales que aparecieron en la partida. Ujú. Además que estuvo muy chula. ¿Qué pasó Además que además estuvo muy chula. un día por la noche mientras tú estabas hablando con una de las clérigos de la ciudad? Hablando sobre Calda. Ah, ostras, eso fue. Eso fue muy bueno. Eso fue muy bueno. Pues nada, Kerari en su inocente vida, que es muy inocente, estaba hablando con Lorelei, si no me equivoco, que era la clérigo, por así decirlo, de la ciudad una de las clérigos de la ciudad de Novgorod, y hablando un poco sobre el tema de las sensaciones que había tenido de luz y tal, bueno, esta clérigo le explica un poquito a Kerari lo que podría ser que un ser superior estuviera acompañándolo y tal, prestándole algo de poder y demás. Y en esa conversación, cuando empieza Lorelei estaba como un poco alardeando, ¿no? Estaba como dándole, o sea, echándole flores a Calda, a Kerari se le escapa decir que sí, que es un joven drow muy, que es muy buen mago, que es muy buen amigo, que ese joven drow tiene mucho futuro. Y claro, conforme salió de la boca de Kerari el joven drow,
nos quedamos un poco, tanto Lorelei como Kerari se quedaron un poco como, uy, eso igual en esta parte del mapa no debería de haberlo dicho. La verdad que tuvimos suerte porque Lorelei era pues lo que era. Era una tía muy bondadosa, muy maja y tal. Me dijo que no iba a decir nada, pero que mejor que no fuéramos por ahí diciendo lo que era Calda, porque a pesar de que lo conoció y vio que era buena persona y tal, pues no todo el mundo en esa parte, en el Imperio, no todo el mundo opina igual y no todo el mundo va a dar las mismas oportunidades a Calda en este caso. Vale. Entonces, os convertís en héroes de Novburot al salvar el Starosta, que como el alcalde de la ciudad. Y de ahí partisteis a Haperdu con algo en manos. Nosotros fuimos a Happerduk con una cajita que nos dieron, ¿no? Sí. Unas cajas que, que no debíamos de abrir. Ahora no Ujú. recuerdo muy bien si Calda... Esa caja os la dio para empezar un tal Uron Stalmast, que era pues Sí, un gnomo que estaba por ahí que al parecer no se llevaba muy bien con Silas. Y os dieron unas cajas que sí, durante el camino, Calda, como no, consiguió abrirlas un poquito y rajarlas y volver a repararlas y vio que dentro había un polvo así como de color rojizo que no identificabais del todo qué era. Entonces, en el camino de Nokburot a... voy a señalarlo en el mapa. De Nokburot a Haperduk ocurre algo en este camino. ¿Qué ocurrió? sí, de Nogburota a Happerduk, una de las noches que estábamos acampando, conocimos a un pequeño goblin que se llamaba Cody. Conocimos a un pequeño goblin que, bueno, no sabemos muy bien si era huérfano o si se había perdido o algo así, pero bueno, al No dio final tiempo a saberlo. no dio tiempo a saberlo. Le dimos un poquito de comer, estuvo con nosotros. Además, Calda se comunicaba con él porque sabía hablar Goblin y tal. Y entonces acompañamos, bueno, más bien él nos acompañó durante parte del camino y al final cogimos un desvío para intentar llevarlo a casa. Por allí nos encontramos una sorpresa, que es que estaba un poco todo patas arriba. Había un señor maligno, que creo que era el rey de los mocos. Tuvimos bronca con él, consiguió escapar, no sin antes matar a Cody delante de nosotros. Antes de eso, que ahora me acabo de acordar que eso no lo contamos en la otra, en otro resumen. Claro, los tres. Antes de que pase eso, os encontrasteis con tres tipos, ¿vale? Mm, Que estaban yendo detrás de Cody, ¿vale? Y justamente dos de ellos, no, los tres eran unos que se encontró Calda en unas ruinas, ¿vale? En la correcto, cual encontró la llave mágica que llevas tú ahora correcto. como Kerari. La llave de los ladrones es así. Entonces, Sí, ahí pasó algo. Es más, ese, ahí para tu personaje pasó algo muy sí, sí. importante. Ese encuentro, a pesar de que no fue un combate como tal, porque no llegamos tampoco a combatir, fue bastante importante. Nos cruzamos con estos tres personajes que Calda ya conocía anteriormente. Eh, y tras algo de trifulca, palabras, dejaros pasar, creo que o nos dio la sensación de que querían quedarse con Cody. Sí. Uno de ellos le lanzó un flechazo a Cody. Lo que pasó fue que estabais ganándoles, ¿vale? Estabais vosotros Sí, en una posición ventajosa y apareció una de sus jefas, en plan Bellatrix Lestrange, y le lanzó una daga oscura a Cody, como si fuese Dobby. Y ese. se largaron, ¿vale? O sea, tenían como una aura súper ominosa la tía esta y con Sí, era el... muy oscura. Cody se quedó moribundo y tú fuiste a por él. Entonces, ¿qué ocurrió cuando fuiste a intentar curarlo o estabilizarlo? Claro, a ver, lo que le ocurrió a Kerari en ese momento es que, para empezar, Kerari estaba más atento a los caballos y a esas cosas, y a Silas, que había salido corriendo. Y justo antes de ir a buscarlo, fue como una sensación eh, nueva para Kerari, que se traduce un poco en, no sé, que tuvo la sensación de que de alguna forma podía ayudar a Cody, ¿vale? Entonces cambió de parecer
fue corriendo a ver el cuerpo de Cody y a partir de ahí yo creo, aunque no estoy seguro, que eso fue una especie de viaje interplanar o astral, o como lo quieras llamar, en el que Kerari de repente se encontró en un... No sé cómo llamarlo. Tú lo llamabas el etéreo o algo así, Era ¿no? Como una... un espíritu que estaba como a tu lado, contigo, Correcto. pero no Sí, pero sabías tú, qué era. ¿cómo llamabas a la zona donde estuvo Kerari? Tú le ponías un Mm, nombre que me gustó mucho. no, Estabas como en un... no recuerdo qué nombre le puse, pero era como si estuvieses No, ingrávido en el cielo o algo así. O sea, era grávido y tal. Sí, como... sí, sí. Era un... no sé ¿Alguna qué vez? nombre le puso. Vale, vale, vale. Alguna vez me dijiste un nombre que dije, hostia, sí, así como lo percibí yo. Entonces, bueno, en esta especie de mundo espiritual, Kerari conoció a una mujer que empezó a tomar forma de zorro. Se presenta como Inari y me dice que lleva conmigo mucho tiempo, que, que ha visto que soy un humano puro, un humano, o sea, que soy una buena persona, que soy digno de, de llevar sus poderes y que si sigo por ese camino, ella me ayudará de ahora en adelante bueno, me propone seguir por el camino del bien, por el camino de la luz, que Erari, por supuesto, acepta. De hecho, yo siempre he pensado que no es que Kerari siga la luz por ella, sino que yo creo que ella busca a Kerari por cómo es Kerari, ¿no? Eso es Ujú. lo que yo quiero pensar. Eh, y a partir de ahí, ella me pide que haga esa especie de promesa primero, porque no es un juramento, y cuando Kerari va a tocar al zorro en la frente, justo cuando va a tocarlo, de repente vuelve a estar otra vez en el mundo, Material. como queramos llamarlo, ¿eh? Mundo ¿Perdón? material. En el mundo material y lo que está tocando, en lugar de ser la cabeza de Inari, es el cuello de Cody. Y este de repente, como con un flechazo de luz, ¡wow!, se incorpora y vuelve a respirar. Vale. Y esa fue Y ahí fue el momento en el una que Kerari dejó de... Bueno, después de ser guerrero, pasó a ser también paladín. Entonces ahí cuando empezaste como paladín. parte paladín. Correcto. Después de eso fue cuando ocurrió lo del rey de los mocos, en el cual intentasteis Sí, ayudarle, pero el pobre pues acabó envuelto en una nube de gas tóxico y no pudo aguantar y murió ante las fechorías del rey de los mocos, que consiguió huir. ujú, correcto. Pero desde ahí Correcto. llegaste a Happerduk. En Y se Happerduk escapó. no vamos a contarlo todo lo que pasó en Happerduk porque eso fue... O sea, ahí hay muchísimo que contar. Pero a grandes rasgos, ¿qué tendrías tú que añadir de algo relevante que pasase en Happerduk? A ver, pues las partes más importantes de Happerduk fueron la despedida de Uzashim, en este caso, que cuando llegamos allí, además, en la casa de Silas y tal, encontramos a Uzashim, que Calda siempre, o sea, el Isco siempre dice que bajó por las escaleras cual diva o algo así, siempre dice Ayer lo una dijo. presentación Ayer dijo como princesa Disney, creo. Oh, no, como no, no, no. princesa Disney. Como quinceañera estadounidense que baja para el baile de graduación. Eso es. Es que siempre tiene algo para esa escena. Eso es porque le impactó. Pues allí Uzashim habló con nosotros, sobre todo habló con Calda, le explicó cosas que ni siquiera Kerari entiende, cosas sobre no sé si era como los antepasados de Calda y tal, como que era descendiente de alguna especie de linaje. Bueno, ni Kerari ni Tomás se enteraron muy bien de qué era lo que estaba pasando ahí, ¿no? Pero bueno, mejor Está así. contado, eso está contado en la parte de Calda, así que. Vale, perfecto, perfecto. Si él lo ha contado bien, mejor. Yo me enteré ahí un poco de tal. Y a partir de ahí, bueno, pues
Calda y Kerari como que... No, bueno, por cierto, nos dejó un recuerdo que lo lleva a Kerari, de hecho, porque Calda decidió que lo llevara yo, que es un dodecaedro. Bueno, pues es un objeto mágico bastante poderoso y bastante especial y tal. Eh, a partir de ahí empezaron a haber unos sucesos en Haperdu que intentamos resolver poco a poco. Entre ellos, pues intentamos ayudar a una Goliath que se llamaba Sken, que al final no nos salió como queríamos, pero la ayudamos porque estaba prisionera y al final acabó trabajando y ganándose el futuro ahí con Zagreus y con Macmillan, que eran dos personajes que eran un personaje muy curioso y muy chulo. Creo que conocimos a Jinra también en Haperdu, así como algo importante. Y bueno, lo más importante al final es que llegamos al final, salvamos a la ciudad del maldito Huron Skalmas, que al final acabó siendo también uno de los capos de una mafia, vamos, que estaba ahí montada a lo alto de una montaña, tenía una guarida y sus intenciones, con esos polvos que nosotros llevábamos a Haperdu, con esos y muchísimos más, era, creo que, derribar la montaña encima de Haperdu para vengarse de todos los gnomos y tal, así Y a grosso modo. estaba compinchado con algunos de la dinastía Kryn, que son los que son del país de Calda. O sea, realmente era un acto terrorista a mitad por el tema de la guerra. Correcto. De hecho, había un drow con él en la caverna, en la guarida. Y bueno, al final conseguimos acabar con este señor y nos salió bien la jugada. Nos quedamos con la guarida y después de meses de ahorrar, acondicionar la guarida para nosotros, entrenar y tal, conseguimos un montón de cosas positivas. O sea, tanto habilidades como económico, como, vamos. Y nada, recibimos una carta. Una mañana recibimos una carta de Jinra que nos dijo que estaba... No sale en el mapa. No, está más al sur, en la costa. Está Estaba, en la costa, que está mucho más al sur. estaba en la costa, que éramos libres de ir a visitarla cuando quisiéramos, pero que de camino, si parábamos en Zadás, que se había enterado que había una especie de torneo o coliseo o algo así por parejas, y nos preguntaba si nos íbamos a inscribir, nos picó la curiosidad y decidimos marchar hacia Zadás, hacer un 2x1, que era conseguir una armadura y participar en el torneo. Lo que pasa es que a mitad de camino, bueno, no sé si lo cuento o no lo cuento, pero bueno, a mitad de Sí, sí, camino sí. entramos en una cueva, no conseguimos sacar lo que queríamos sacar, pero salimos de allí con un amigo más, ¿no? A Calda le costó un poquito tener que cargar con él, pero bueno, Kerari, los que hayan seguido la partida sabrán que no ve otra cosa que no sea el alma del ser que tenga delante. Pudo percibir que este ser tenía un alma pura. También tendría un arma por ahí, pero... También tendría un arma, pero no sería muy pura. Y ese día acabamos con el rey de las ratas y rescatamos a ¿Cody? No, Cody no, no, al elfo a... este, ¿cómo se llamaba? Ah, Bruce, Bryce. 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 Rescatamos a Bryce y rescatamos a Stuart, porque estaba ahí un poco condenado a estar en la mierda dentro de la cueva. Kerari pensó que podía sacar un poquito más de provecho de esa persona y que podía vivir un poco mejor. Y entonces nos lo llevamos. Hubo un momento en el que el Persona. camino... ¿Eh? ¿Persona? Persona, niño rata, un niño rata. Ahí os Hostia, es que esta separasteis. parte es muy buena. Ahí dejasteis que Bryce se fuese a Featherwing, que estaba como donde estaba su padre. Él estaba como Sí, bastante herido de todo lo que ocurrió. Y vosotros os fuisteis de paso hacia Berleven. correcto. Allí en Berleven la intención que teníamos era dejar a Stuart para que creciera sano y fuerte y se labrara un futuro. Y allí, bueno, pues allí han sucedido una serie de cosas que no esperábamos. Una serie de... Bueno, al principio nos lo presentan como
unas desapariciones y tal, gente del pueblo que no saben por qué de repente desaparece y tal. De hecho, en la taberna en la que nos hospedamos, conocemos a Tradam, que nos dice que su tío ha desaparecido, suele volver siempre a medianoche y tal, y ha desaparecido. Y investigando, encontramos a una especie de, pues no sé si llamarlo, culto, mafia, secta de hombres lagartos que se dedican a traficar con una bebida que se llama pantano lodo y que para conseguirla lo que hacen es nada más y nada menos que alimentar y venerar a un pedazo de dragón negro que por suerte o por desgracia nos encontramos cuando indagamos un poquito más en ese bosque, en el cual, por cierto, abro paréntesis, casi pierde la vida Kerari, Ujú. gracias a su compañero Calda que no fue así, pero casi casi. Y a partir de aquí, pues volvemos a la misma historia. Kerari no puede dejar sin más a su suerte a un pueblo de gente, pues, gente de todo tipo, pero hay gente buena, hay gente trabajadora, hay niños, hay personas que merece la pena salvar y donde hay personas que merece la pena salvar, pues ahí está Kerari y Calda, que al final, aunque quiera rascar siempre algo, tiene buen corazón y sé que me va a ayudar. Así que nada, al final lo que hemos hecho es bajar a Zadas con la intención de llevar una nota a una especie de comité que son los que van a decidir cómo ayudar y hasta cuánto están dispuestos a ayudar, porque en Verleven no hay absolutamente nada para acabar con el bicho este gigante. Y Y hasta ahora aquí mismo, estamos. pues, acabamos de llegar a Zadas y no sé si hicimos noche, si hemos llegado a hacer noche o... Sí, hicisteis noches y hasta aquí es la historia hasta hoy, del resumen de todo lo que hay. Y sí, pues estás en Zadas y esta es la historia de Kirari hasta este punto. Todo esto que hemos hecho, ¿vale? Lo voy a cortar a luego y esto lo voy a subir a Vale. YouTube como la historia de, o sea, resumen de los arcos 1 y 2 más no, del 2 realmente, ¿vale? Del arco 2 desde el punto de vista Sí, de Kerari. Y ahora ya empezamos la partida.